Hola a todos, soy Roberto Granda, presidente del Club de los Viernes y desde la Contra TV. Hoy además estoy sin americana, sin camisa, me tendrán que disculpar, estos son los calores que hay en Madrid, parezco un podemita en el Congreso, pero además nuestro invitado Marcelo Crobato entiende bastante de calores y de podemitas, porque bueno, él es venezolano, exiliado venezolano, y hoy vamos a hablar con él de algunos aspectos del chavismo, ya que además estuvo represaliado, estuvo 4 años en una cárcel en Venezuela. Bienvenido, Marcelo. Gracias, un placer estar aquí. ¿Cómo vivió en Venezuela, en su país, la llegada del chavismo y sobre todo cómo se fueron perdiendo esas libertades democráticas poco a poco? ¿Cómo lo vivió la ciudadanía allí? La gente empezó con muchísimo entusiasmo porque creyeron un discurso de Chávez que decía que todo iba a ser distinto, que iba a cambiar la corrupción de los gobiernos anteriores. Lo que se llama comúnmente la Cuarta República, que es un nombre errado, pero se suele utilizar, los gobiernos de Acción Democrática y COPEI, fueron corruptos e ineficientes. Él llegó diciendo que iba a cambiar todo eso y que iba a perseguir a los corruptos. La gente se entusiasmó a todos los niveles sociales, no solamente fue el pueblo, la gente profesional, gente de alto nivel también llegaron a votar por él porque creyeron en su discurso. Pocos fuimos los que sabíamos quién era, los que estábamos claros quién era Hugo Chávez y lo combatimos desde un principio. La gente poco a poco se fue dando cuenta que era distinto lo que él hacía que lo que él decía. Por ejemplo, su primera acción fue llamar a una Asamblea Nacional Constituyente violando la Constitución vigente y con unas normas que eran totalmente antidemocráticas porque negaban la participación de las minorías. De 124 diputados, si mal no recuerdo, que tenía esa Asamblea Constituyente en el año 99, el chavismo tuvo 120, pero apenas tuvo poco más del 50% de los votos. O sea, la mitad de Venezuela no tuvo representación. Y eso fueron normas que se hicieron para asegurar el control de la Asamblea. Aprobaron una constitución según su gusto, lograron con esas normas nombrar nuevo Consejo Nacional Electoral, que es el órgano que organiza las elecciones. Todos los poderes públicos controlaron la Asamblea Nacional, el Congreso, que ya es unicameral, y empezaron a gobernar a su leal saber y entender. El problema es que lo hacían totalmente obviando la parte de la población que no compartía sus ideas. Si bien es cierto que Chávez ganó su primera elección, la presidencial, limpiamente, eso no se puede discutir, lo cierto es que de ahí en adelante ninguna la ganó limpiamente porque en todas hubo alguna forma de fraude. Por ejemplo, ventajismo, aprovechamiento de los recursos del Estado, propaganda desde los entes del Estado, utilización de vehículos, aeronaves, imprentas del Estado, dinero del Estado para hacer propaganda, eventos que debían ser simplemente de un órgano, por ejemplo un ministerio o algún instituto autónomo, y terminaban siendo propaganda electoral del chavismo. Y luego entonces empezó además la persecución del disidente. Correcto. A finales de diciembre del año 2001 se emitió un decreto que atacaba la educación privada. Los padres se opusieron porque dijeron, la educación de mis hijos depende de mí. Y es lógico, los padres son los que deben elegir la educación de sus hijos, por lo menos dentro de un marco mínimo. Si yo como padre le quiero enseñar a mis hijos que la pedofilia es buena, obviamente eso no puede ser, pero dentro de un mínimo marco, son los padres los que deciden si quieren que su hijo estudie en un tipo de colegio o no, si quieren una educación religiosa o laica, si quieren que vaya o no a la iglesia, una cantidad de cosas, porque son los padres los que deben decidir por sus hijos, que en casi la totalidad de los casos decidirán lo correcto o decidirán lo aceptable, por lo menos no van a decidir algo negativo. Por ahí empezó una oposición muy fuerte a Chávez que culminó con las grandes marchas de abril del año 2002, cuando Chávez renunció. Se dice que fue un golpe de Estado, lo cual no es cierto. Hubo grandes marchas, la última se dirigió hacia el Palacio Presidencial, ahí los pistoleros del chavismo atacaron la marcha, hubo casi 20 muertos. Chávez quiso sacar el ejército a la calle a reprimir y el alto mando dijo que no, que ellos no salían a matar civiles, que se negaban a recibir órdenes. Eso fue toda la rebelión militar. Simplemente dijeron que no estaban dispuestos a asesinar civiles y Chávez renunció. Después, en un incidente bastante confuso por lo mal llevado de la política, regresó y poco a poco fue reprimiendo cada vez más. En el año 2004 hubo una serie de protestas muy fuertes, ya en Venezuela se dicen guarimbas, duraron una semana.
en esas protestas hubo varios presos políticos, todos los detenidos fueron torturados, yo participé en esas defensas y me consta el maltrato que sufrieron. También hubo persecución contra quienes participaron de una u otra manera en las mayores protestas, los militares que se negaron a obedecerlo cuando quiso reprimir. Durante la huelga general del año 2002, el personal de la petrolera estatal PDVSA que se negaron a obedecerlo fueron perseguidos. Pero después vino un periodo de relativa calma, se cerró un canal de televisión, pero no hubo una fuerte represión como ha habido después. A pesar de que sí hubo oposición en las calles, hubo movimientos. Encrudeciendo la represión a medida que se pedía más libertad y más democracia. Claro, y también él quiso modificar 2 veces la Constitución. Una vez perdió el referéndum, la siguiente vez entonces decidió hacer algunas modificaciones, las que le interesaban, que era para perpetuarse en el poder, y eso consiguió ganarlo forzando esa elección. Y fueron perdiéndose las libertades individuales hasta que él falleció. El vicepresidente para el momento, Nicolás Maduro, asumió la presidencia. Ocultaron la muerte de Chávez por 3 meses para ellos poder estructurar un mecanismo que les permitiera asegurar la victoria electoral. Inclusive durante ese periodo que Chávez ya había fallecido, porque mi información era muy clara y cierta, que a partir de mediados de diciembre ya le había fallecido. Algunas personas me dicen, no, en realidad lo que tuvo fue muerte cerebral. Bueno, pero realmente ya de ese momento en adelante no existía. Y los que no están de acuerdo con la fecha de mediados de diciembre dicen que a finales de diciembre sí falleció. Hicieron una gran cantidad de teatro para llenar a la gente, que sintieran lealtad y fueran a votar por Maduro. Pero en el año 2014 comenzaron las protestas. Y empezaron por una razón bastante estúpida de parte del gobierno, porque muchachos de una provincia al occidente de Venezuela protestaron porque querían más vigilancia policial en la zona de la universidad, porque había mucha delincuencia. Los reprimieron, detuvieron a varios, los enviaron a cárceles que estaban a 700 kilómetros de distancia para aislarlo de su familia. Los estudiantes de Caracas protestaron el día 12 de febrero, que se conmemora una gran batalla de la Guerra de Independencia, entonces el Día de la Juventud. Ellos protestaron ahí y empezó una represión brutal, donde hubo incluso un asesinado en la protesta del día, y en la noche gratuitamente asesinaron a una persona a 3 cuadras de mi casa, porque los muchachos estaban juntando y diciendo, bueno, tenemos que seguir protestando, ¿qué vamos a hacer mañana? Pasaron un grupo de paramilitares del gobierno en motocicleta, dispararon contra el grupo y mataron a uno. Yo empecé a participar en las defensas de los muchachos desde ese mismo primer día. ¿Y cómo terminó usted en la cárcel, Marcelo? Bueno, justamente participando en las defensas, todo el tiempo que duró la guarimba, una madrugada me llama un vecino a 2 cuadras de mi casa que la policía estaba allanando su residencia, que me solicitaba como abogado. Cuando fui, el allanamiento era irregular, se estaba llevando mal, la orden de allanamiento estaba vencida, pero me invitaron los policías a ir con ellos a la comandancia para revisar el expediente y decidir qué se iba a hacer con mis defendidos. Estando en la comisaría me dicen, no, usted también está detenido. Nadie me pudo explicar por qué, porque primero dijeron que yo había estado en unas actividades, en unas reuniones, después me dijeron, no, usted no estuvo, tiene razón, jamás estuvo ahí, pero igual se queda detenido. Me acusaron de lo mismo que a mis clientes, cosa que nunca quedó claro. El mismo juez que me juzgó, la juez Denise Bocanegra, dijo que fue completamente irregular mi detención, era nula, pero igual me dejó detenido y me envió a una cárcel de alta peligrosidad. Al final no pudieron probar absolutamente nada de lo que yo supuestamente había hecho, porque había algo tan ridículo como que yo en abril había participado en una reunión con unas personas y los incité a protestar. Y los que estaban en esa reunión, supuestamente, los acusaron de protestar desde febrero. Entonces yo quiero saber cómo hice para en abril obligarlos a hacer lo que ya habían hecho 2 meses antes, pero eso fue el centro de mi acusación. Y creo que por esa razón yo estuve 4 años sin juicio, porque nadie supo explicar cómo alguien había viajado en el tiempo. O sea, estuvo 4 años en la cárcel a la espera de juicio. Sí. Pero encerrado. Encerrado. ¿Y cómo es la vida de una cárcel venezolana por dentro? Bueno, en Venezuela hay 2 tipos de cárceles, que se llaman de régimen abierto y de régimen cerrado. Las de régimen abierto son las más conocidas, donde los delincuentes tienen el control, donde hay un individuo llamado PRAN, que es el líder de la cárcel, y él decide quién vive, quién muere y a quién le da permiso de hacer trabajo, quién trafica las drogas y tiene el control de las armas. Cuando hablo de control de las armas, no es que tienen un chuzo, una faca, no sé cómo le dirán aquí a los cuchillos de fabricación casera. Sí, un pincho. Un pincho, bueno.
sino pistolas y mucho más allá tienen fusiles, tienen ametralladoras. En la cárcel que estaba anexa donde yo estaba, la información que yo tenía es que tenían hasta una bazooka antitanque y ametralladoras pesadas, y lo que sí vi, me consta en ese y en otras cárceles, que tenían fusiles del ejército, cantidades. Cuando se iba en libertad a alguien en la cárcel que querían celebrarlo, era ráfagas al aire celebrando que se iba un compañero. Otras cárceles son las cerradas, donde el gobierno sí tiene el control, que es donde yo estuve, y son verdaderos campos de concentración, donde la libertad es cero hasta para las cosas más personales. Algunos están encerrados permanentemente en celdas, otros no. Yo estuve un tiempo en un búnker de castigo con otros presos políticos hasta que se decidió instalarnos en una celda y permitirnos pasar por dentro del edificio, la estructura de la torre. Había 4 torres, en realidad son estructuras de 2 pisos en esa cárcel. Era un poquito más de libertad, pero la represión es muy fuerte. Uno no puede tener casi ningún enser personal. No está permitido, por ejemplo, incluso si uno quiere tener un radiecito para escuchar las noticias, no se puede. Algunos querían tener televisores, no, solamente se podía uno autorizado. Los que querían tener una cafetera para hacer café no estaba permitido. Un enfriador de agua, pero el calor allá en la casa donde yo estuve, todos los días es el que tenemos hoy aquí. Allá lo normal es que todos los días esté a 30, 35 grados. Entonces algunos que querían tener agua fría, porque es insoportable, el agua que se toma era agua tibia, y no se podía. Un colchón grande no se podía. Comida que trajese a la familia muy limitada y muchas cosas no permitían pasarlo. La comida que se nos daba era escasa y de mala calidad. A veces la comida nosotros se la dábamos a los gatos que convivían en la torre con nosotros y no se la querían comer los animales, del mal estado que estaba. A veces venía descompuesta con insectos, con gusanos. Yo perdí 35 kilos en 2 meses porque era incomible eso. O sea, la situación es realmente mala y siempre represiva. No hay prácticamente nada por hacer. De por sí que no se estimula a la población carcelaria a hacer algo productivo, a trabajar o a estudiar, pero la oferta para los que sí querían hacer algo era muy limitada. Yo aprendí a tejer carteras por hacer algo y también le daba consulta jurídica a mis compañeros. Esto me salvó la vida, porque algunas veces me amenazaron otros presos, pero la última vez que uno me amenazó, o los otros presos le dijeron, deja tranquilo al abogado, porque todos le debemos favores. Si tú te metes con él, nos metemos contigo, porque yo le hice el consultor jurídico a todos. Entonces al final yo podía ir por cualquier parte de la cárcel con seguridad, porque todos me debían un favor, porque a todos les había respondido las dudas de sus casos, les había hecho escrito, incluso yo se los firmaba para que llevaran a tribunales las solicitudes. Pero después de salir de la cárcel, va a Argentina, allí está Macri, pero de repente se encuentra otra vez el crincherismo, el populismo de lo que venía huyendo de Venezuela, sí, y termina en España. Sí, pues yo tuve que fugarme. Venezuela, ellos nunca me liberaron, me autoliberé. De hecho, las Naciones Unidas emitieron una resolución individual indicando que yo era un perseguidor de conciencia y debía ser liberado, indemnizado y se debían tomar medidas legislativas para que nunca hubiese un caso similar al mío, que un defensor de derechos humanos sea detenido durante la defensa. Entonces, cuando el gobierno no atendió eso, ni todas las ocasiones legales en las que era obligatoria mi libertad, decidí fugarme, pudimos organizarlo y llegamos a la Argentina. Ahí pues, la situación era otra, el gobierno de Mauricio Macri era muchísimo mejor que el de Venezuela, con todos los efectos que tenía, era mucho más liberal. Yo ahí lo apoyé porque, por supuesto, era el que garantizaba mi seguridad, porque la otra opción era el kirchnerismo. El kirchnerismo, más bien, era para mí un riesgo muy grave de ser devuelto a Venezuela, pero ganó el kirchnerismo. Lamentablemente la gente no pudo entender que el populismo no sirve, que eso está regalando con los recursos de Estado no sirve porque quiebra al Estado. De hecho, Argentina es un país quebrado, igual que Venezuela, porque hay millones de personas que reciben dádivas del Estado en diversas formas y no hay suficientes personas pagando impuestos para cubrir esos gastos. Cuando ganó Cristina, pues debí huir porque nadie garantizaba que yo iba a mantenerme. De hecho, el número 2 del chavismo, Diosdado Cabello, dijo que iban a perseguir a los que estábamos en la Argentina causando problemas. Y yo era el número 1, porque aparte de salir en televisión en muchas ocasiones, haber estado en la Corte Penal Internacional, haber estado en Ginebra, en la Alta Comisión para Derechos Humanos, donde tuve un evento donde expuse el caso. O
sea, le hice todo el daño posible porque con los tiranos no se puede tener compasión, pues los tiranos son la negación del género humano. Pues dijo que nos iban a cobrar eso y yo dije, yo no voy a regresar, no voy a correr el riesgo porque Venezuela para mí es la muerte. Y luego viene España, lleva 6 meses en España y sin embargo, ¿cómo ve aquí la eclosión del chavismo? Aunque el partido chavista realmente nació en España en 2014, ahora está mucho más fuerte. Y además me ha dicho que en España incluso es un país, un paraíso de lavado de dinero del chavismo. Bueno, aquí hay dos tipos de venezolanos. Los refugiados, que es la gente común y corriente que huyó del desastre del chavismo, de la crisis económica, pero también de la inseguridad, porque Venezuela es un sitio donde hay un asesinato cada 16 minutos. Muchos han sido secuestrados, han sufrido robos muy violentos en sus casas, entonces huyeron porque tenían miedo por sus vidas. Entonces, ese es un grupo muy grande. Otro, un grupo muy pequeño, los expresos políticos, que estamos acá algunos, que vinimos buscando más libertad, pero hay también lo que en Venezuela se llaman los enchufados, que son las personas que tuvieron una altísima relación económica con el gobierno, participaron en la corrupción, en el lavado de dinero, o sea, es parte del entramado que permitió que en Venezuela se dilapidase, según me comentó un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia en el exilio, poco más de $1 trillón del erario público que fue robado, sin contar el dinero que han obtenido por tráfico de drogas, contrabando. Ahora que en Venezuela están extrayendo oro, coltan, torio, también tienen una cantidad de negocios turbios con eso. Entonces, los enchufados son las personas que no son del gobierno, pero ayudan y facilitan toda esta negociación. Como por ejemplo Alex Saab, que está detenido ahorita en Cabo Verde. Ese es un ejemplo de enchufado. Él hizo miles de millones, por ejemplo, con la comida que se vendía en Venezuela. Él compraba comida casi descompuesta y la vendía como comida de primera calidad. Entonces, esa clase de gente también los hay aquí y pues aquí se instalan para vivir muy bien y seguir haciendo negocios. Entonces, es lamentable porque manchan la imagen de los venezolanos que somos profesionales, muchísimos de los que hemos llegado aquí y vinimos huyendo de un crimen porque eso no es un gobierno y queremos hacer una nueva vida, queremos trabajar, queremos demostrar todo lo que aprendimos en nuestra tierra y así como en algún momento fueron cantidades enormes de españoles a Venezuela que nos ayudaron a levantar a Venezuela porque como trabajaba un español, no trabajaba nadie en Venezuela y nos enseñaron una cultura de trabajo que nos dejó boquiabiertos, pues ahora nosotros, bueno, venimos a retribuir, venimos a trabajar aquí con todo lo que aprendimos. ¿Y qué le podría decir a la ciudadanía española, alertar o aconsejar sobre los peligros del chavismo, por ejemplo, y del populismo para no caer en esas garras, para que la votación cada vez sea más menor o el apoyo de los populistas en España sea cada vez más bajo? Mire, tienen que pensar todos que no existe nada gratis. Cada vez que usted recibe algo, alguien lo pagó. Si alguien en la calle le regala una botella de agua, esa botella no es gratis. Alguien la pagó, esa persona fue a la tienda y la pagó. Y si el de la tienda se la regaló, el de la tienda la pagó. Y si al de la tienda se la regalaron, el que la fabricó le costó la botella, el agua, todo el proceso. No existe nada gratis. Entonces, todo lo que se recibe gratis, alguien lo está pagando. Yo, además de venezolano, soy argentino y en Argentina hemos visto también esta situación donde el país está quebrado por la cantidad de ayudas sociales. No es no ayudar. Hay personas que necesitan un apoyo, pero el apoyo debe ser para surgir, no para vivir sin hacer nada. Entonces pensemos que un país que quiere surgir necesita trabajo. Entonces enfoquémonos en eso. El populismo, el estar regalando, destruye la economía de un país y no pueden permitir que este país sea destruido. Este país se construyó con el trabajo de la gente. Inclusive muchos me han dicho que con los recursos que muchos españoles que fueron a mis dos patrias, Venezuela y Argentina, que producían y enviaban a las familias. Y muchos me dijeron, sí, mi papá fue, mi abuelo fue, envió. Bueno, aprovechen eso y no lo pierdan. No crean en las cosas regaladas porque no existe regalado. Todo cuesta. Entonces, creemos una cultura del trabajo y no una cultura del regáleme. Yo, por ejemplo, yo estoy buscando trabajo. Yo no quiero ayudas y espero poder resolver por mi cuenta trabajando, porque es lo que debemos hacer. Trabajar y con el trabajo logramos, producimos, mantenemos a nuestra familia y mantenemos nuestro país. Pues muchas gracias por su testimonio y aunque lleva solo 6 meses en España, espero que se quede mucho más y que disfrute de nuestro país y que pueda haber una España libre de chavismo y de populismo. Muchas gracias. Gracias.